Yo espero que lo que estamos considerando nos ayude a estar pendientes sobre la importancia de la armonía y sobre todo lo fácil que se puede perder. Qué mal nos sentimos cuando nosotros somos los responsables, si es que lo asumimos, porque muchas veces no asumimos la responsabilidad. Casi siempre creemos que la relación y la armonía se quiebra por culpa de otros, no por culpa de nosotros. Casi siempre nosotros nunca tenemos culpa, pero me gustaría que le pusiéramos atención a eso de la armonía y ser atentos. ¿Dónde se rompe la armonía? ¿Por qué se rompe la armonía? ¿Quién provocó esa ruptura de la armonía? Ya hablamos esta mañana sobre la importancia en la familia, en el pueblo de Dios, las reglas que Dios dio para la buena convivencia. Y quiero esta noche, hermanos, por supuesto el Salmo 133 sigue siendo el versículo base que tenemos para esta reflexión. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ya decíamos, hermano, no hay como habitar en armonía, no hay como tener ese espíritu, ese ambiente de buena relación. Vamos a orar y vamos a ir adelante. Padre, queremos darte gracias esta noche por este tiempo en tu casa de nuevo. Señor, edifica nuestras vidas, habla a nuestras vidas, ayúdanos, Señor, a crecer y a madurar en esos aspectos de nuestra vida espiritual que tanto lo necesitamos, Señor. Tanto como familias como iglesia, estamos aquí para servirte, para adorarte, para hacer testimonio a este mundo. Y Señor, qué feo cuando tus hijos no tienen esa armonía. Qué feo cuando la iglesia, Señor, no cultiva esa armonía, no se mantiene en esa armonía. Lástima por el testimonio que se manda al mundo de no vivir en esa relación de paz. Te rogamos que tú nos ayudes esta noche a considerar estas porciones de tu palabra y a darnos cuenta lo importante que para ti, Señor, es la armonía. Dirígenos, por favor, te lo ruego en nombre de Jesús. Amén. Le decía en la mañana, hermanos, que cuando Dios planeó la familia y planeó la iglesia, uno de los elementos básicos, yo diría fundamentales para el buen funcionamiento de estas dos instituciones es la armonía. Nada puede funcionar si no existe la armonía como debe de ser. Y quiero moverme a la lectura bíblica de esta noche para comenzar. Si usted se da cuenta, vimos varios pasajes y varias experiencias en el Antiguo Testamento esta mañana. Esta tarde quiero estar un poco más en el Nuevo Testamento. Y si se da cuenta, hay mucho que el Nuevo Testamento tiene para ayudar a la iglesia a vivir y servir y trabajar en armonía. Ahora, yo sé, hermanos, que por algo la Biblia dice lo que dice. Y ahí hay ejemplos en la Biblia de lo temprano que la armonía se quebró en el cristianismo, en la iglesia del Señor. Y aquí tenemos este pasaje en la primera carta de Pablo a los Corintios. La iglesia de los Corintios fue una de las iglesias más difíciles, más problemáticas. Ya los que han leído esta carta saben que había muy poca madurez espiritual. Pablo le llama niños a ellos porque vivían peleando, esa es la verdad. Entonces no había esa unidad, no había esa armonía entre ellos. Y Pablo escribe esta carta, y si usted se da cuenta en el capítulo 1 de entradita, Pablo dice en el versículo 10: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice, que habléis todos una misma cosa. Ahora, esto no es para llegar al punto de que lo mismo decimos todos y todos estamos exactamente pensando lo mismo, pero el llamado de Pablo, hermanos, es a tener una armonía y una comunión en las relaciones como iglesia. Dice que habléis todos una misma cosa,
que no haya entre vosotros, ¿qué dice? Divisiones. Que no haya entre vosotros divisiones. Hermanos, ahora yo sé que mientras estamos en esta tierra, en este mundo, mientras la iglesia está formada de personas no transformadas, como el día que seamos arrebatados por el Señor, gente que vivimos en la carne, hermanos, hay cositas que va a ser bien difícil evitarlas y lograr que no se den, como las divisiones. Pero hay ciertas cosas que ayudan a que esa relación y que esas divisiones no se den. Y en una buena medida, hermanos, es la madurez de los cristianos, es la humildad de los cristianos, la disposición que hay en sacrificar muchas veces con tal de mantener esa unidad. Hermanos, es difícil cuando los cristianos llegamos al punto de pensar que pues que nos importa, ¿no? Si se enoja, que se enoje. Hermano, un cristiano no puede llegar a ese extremo de pensar de esa manera, mayormente cuando estamos hablando de la casa de Dios, de la iglesia del Señor, cuando entendemos que hay un llamado a nosotros a que no haya divisiones entre nosotros. Dice Pablo, sigue diciendo, sino que estéis, note que dice, perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahora, Pablo está hablando de una armonía, hermanos, donde todo funciona excelente. Dice, estéis perfectamente unidos. En más de alguna parte he leído en cuanto a esto, que la idea es una unidad, una armonía perfecta, como su cuerpo y el mío, como sus huesos y los míos. Mire, nosotros, hermanos, hay una unidad, es una perfección nuestro cuerpo. Se lastima algo de su cuerpo, se disloca un hueso en su cuerpo y ya tiene un dolor increíble, un problema serio en su cuerpo. Pero mientras eso no sucede, hay una perfecta unidad en todo nuestro cuerpo. Nos movemos, corremos, hacemos movimientos que es posible por esa perfecta unidad. Y es lo que Pablo está diciendo aquí, que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahora, a Pablo le habían llegado estas noticias y dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Había ido esta gente con el apóstol Pablo, habían salido del seno de esa iglesia, eran parte de esa iglesia, pero ellos veían las cosas que sucedían ahí. Ellos veían la falta de unidad dentro de la iglesia. Y esta gente va con el apóstol Pablo y le cuentan a Pablo que hay contiendas, no hay armonía, no hay paz, no hay buenas relaciones. Ahora, si se da cuenta, hermanos, las contiendas, las divisiones, los conflictos no son nuevos en la iglesia. En realidad comenzaron con la iglesia. Aquí tenemos esto. Y aún quiero llevarle un poquito más atrás en la historia de la iglesia, pero ahí comenzaron los problemas. Dice el versículo 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Hermano, es excelente. Mire, es una bendición el liderazgo dentro de una iglesia. Cuando hay líderes en una iglesia es una bendición enorme. Pero por el otro lado, hermanos, por X o Y razón, muchas veces o los líderes promueven divisiones o la gente por sí sola crea simpatías. Ahora, ese asunto no se puede evitar. Está bien tener simpatías por alguien, pero no que eso divida la iglesia. Peor aún cuando los líderes de una iglesia promueven la división, promueven esa separación o esa falta de comunión. Y tratar, mire, hermanos, usted no tiene idea cuántas iglesias se han dividido y cuántas iglesias tienen sus facciones dentro de la iglesia. Y la iglesia de Corinto no era la novedad. Eso está pasando ahí en el seno de la iglesia. Ahora, miren los líderes que tenía la iglesia. Hombres tremendos allí, ya sea que están allí
o ya sea que tenían la influencia de ellos, estén donde estén. Yo soy de Pablo. Pablo tenía lo suyo. Pablo era un líder, Pablo enseñaba. Luego dice otra dice, yo soy de Apolos. ¿Quién era Apolos? Apolos era un predicador probablemente, hermanos, distinto que lo que era Pablo. Apolos tenía una personalidad fogosa, tenía un ánimo para predicar, era ferviente, dice la Biblia, era preparado en las escrituras, era elocuente según el libro de los Hechos. Entonces eso impactaba, eso influenciaba. Y probablemente gente que no tenía la madurez de simplemente tener la simpatía por alguien y tener el respeto por alguien, pues creaba facciones, creaba divisiones. Y Pablo dice, eso no es lo mejor. Y otro decía, yo soy de Cefas. Pero había un grupo bien espiritual, y eran los que decían, yo soy de Cristo. O sea, yo tengo mis ojos puestos en Cristo, no en los hombres. Ahora, de cualquier manera, hermanos, algo estaba pasando en esta iglesia. Ahora, quiero mencionarle varios versículos que hablan de lo que el Nuevo Testamento contiene en relación a promover y trabajar en la buena armonía. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 16. Dice la Biblia, mire la primera palabra que encontramos en este versículo. ¿Qué dice? Es el 16. Unánimes entre vosotros. Unánimes, hermano, es estar unidos, todos unidos, todos en un mismo sentir, todos siguiendo hacia la misma dirección. Ahora, yo estoy seguro, hermanos, que tenemos diferencias. En una iglesia difícilmente pensamos exactamente igual, difícilmente sentimos exactamente igual. Más de alguna diferencia hay, más de algún sentimiento no es el mismo. Pero deberíamos, en la medida de lo posible, ser unánimes entre nosotros. Dice el versículo, no altivos. Le decía esta mañana que si algo promueve la desarmonía, la separación, la discordia, es el orgullo. Y Pablo dice, no altivos. Miren, el orgullo, hermano, nos lleva a quebrar la armonía. Sino, dice Pablo, asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Qué nos cuesta eso, hermano? A mí me cuesta, yo no sé a usted, pero cuando se trata de opiniones, y se trata de discusiones, y se trata de ideas, ¿cómo nos cuesta ceder a las ideas de otros? ¿Cómo nos cuesta ceder a la opinión de otro? Y dice Pablo, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Versículo 17, mire que dice, no paguéis a nadie, que dice mal. Hermano, esto es anormal, porque lo normal que es pagar mal por mal. Me la hizo, me la paga. Y ese no es el espíritu de la Biblia, ese no es el principio bíblico. ¿Qué es el principio bíblico? No paguéis a nadie mal por mal. Hacer esto que la Biblia dice, hermanos, contribuye a la buena relación. Ahora, pero no pagarle a nadie mal por mal que nos ha hecho, parece como ser inútil, parece como ser miedoso, parece como ser menso. Es que se deja, es que te dejas. ¿Ha oído eso? ¿Ha oído? Y a veces las hermanas como que le gusta echar fuego en eso, ¿verdad? ¿Y te vas a dejar? Cálmese. Hermano, no se trata de que me voy a dejar. Y usted sabe qué fácil nos pican el orgullo, ¿verdad? Lo macho que hay en nosotros, amén. Amén, machos. Sí. Qué fácil nos tocan ese orgullito. Cuando dice, ¿te vas a dejar otra vez? Y no vas a hacer nada, y no vas a decir. Y así, y vas a agachar las orejas. Ay, hermano, me está tocando el orgullito.
pero es mejor, dice la Biblia, el que se enseñorea de sí mismo que el que se enseñorea de ¿qué? De una ciudad. Es mejor el que tiene control y dominio propio. Dice, no, eso no vale la pena, yo no quiero perder amigos, no quiero perder hermanos, no quiero romper la relación, no quiero romper la unidad. Ahora, hermanos, qué difícil. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Esto es, hermanos, no dar una relación por terminada, por acabada, hasta no agotar recursos y no esperar que otro agote los recursos conmigo. ¿Qué dice la Biblia? Si es posible, en cuanto dependa de quién, dice, de vosotros. Hermano, para mantener esa armonía, esa paz, esa buena relación, soy yo el que tengo que agotar recursos. Ya sé que ese hermano está enojado, no quiere hablarme, no quiere nada conmigo y no quiere tener paz conmigo, pero en cuanto dependa de mí. Ahora, eso es anormal. Y le decía la vez anterior, hermanos, uno de los miércoles, fíjese las cosas que la Biblia nos pide a nosotros, porque Pablo está escribiendo a creyentes. Ahora, eso que Pablo pide, eso que la Biblia pide, hermano, pedírselo a alguien que es solo carne, es imposible. Usted sabe cómo es el mundo, usted sabe lo que somos en la carne. Pero qué cosa es lo que la Biblia nos pide en mantener la armonía. Y es porque Dios sabe que hay en nosotros algo que va a ayudarnos a mantener eso, a hacer lo que la Biblia manda que hagamos. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ¿qué dice? Estad en paz con todos los hombres. Y le dije esta mañana, estar en paz es sinónimo de estar en armonía. En cuanto dependa de vosotros, estén en armonía con todos. Búsquele el lado, busque por dónde. No se rinda, no piense mal. No es que yo le caigo mal, no es que seguro, hermano, hay un montón de cristianos mal pensados. Ya sé, la gente ni pensando mal de ustedes está, y para ustedes están pensando lo peor. Sí, que no me lleva, sí, es que no me cae, es que no me cae, es que no le caigo, es que hermano, búsquele. En cuanto dependa de usted, esté en armonía con todos. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Dice Pablo, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, ¿con qué dice? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Miren, interesante, hermanos. Si hiciéramos esto, nadie tendría que sentirse o mostrarse superior a los demás, porque de hecho, de antemano, pues nosotros lo miraríamos como superior, nosotros lo miraríamos como más que nosotros, le hablaríamos así, le respetaríamos de esa manera. Nadie tendría que sentirse superior. ¿Por qué? Porque ya nosotros le estamos haciendo sentir superior, le estamos haciendo bien. ¿Qué dice el versículo? Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás, como que dice, superiores a él mismo. Eso significa humildad. Eso significa, hermano, usted es mejor que yo. Ahora, no lo decimos con modestia, no lo decimos con molestia, no lo decimos con soberbia, pero eso es lo que debería ser la actitud. Quizá no precisamente lo tenemos que decir, pero deberíamos de tratar a los demás como superiores a nosotros mismos. Usted sabe eso, hermano. Cuando no somos bien tratados, eso a nadie le gusta.
Y el principio de la Biblia es: trata bien a los demás, trátalos como que fueran superiores a ti mismo. Y cuando usted y yo tratamos a la gente de esa manera, la cosa va a ser diferente. Pablo dice en el versículo 14, Filipenses 2: haced todo sin murmuraciones. ¿Y qué dice? Y contiendas. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Hermanos, la mejor iglesia en el principio del Nuevo Testamento tenía problemas. Había ahí gente que no era humilde, había gente que le gustaba pelear, sacaba la espada, cargaba el machete en la mano, respondían a la primera. Hermano, esa gente no ha desaparecido de las iglesias y no va a desaparecer. Sin embargo, los primeros rasgos que usted mira y los términos en los que se describe a la iglesia en los primeros días son términos de armonía. Bueno, la iglesia está funcionando sobre ese ideal de la armonía. Yo quiero mostrarle 3 pasajes o 3 versículos en los primeros 2 capítulos, 2 capítulos del libro de los Hechos, donde mire cómo se describe la iglesia, hermanos. Hechos capítulo 1 versículo 14. Hechos 1:14. Esto recién el Señor acaba de ascender, los discípulos acaban de quedarse solos, están esperando muchas bendiciones, que muchas cosas sucedan. Y el versículo 14 dice: todos estos perseveraban, ¿qué dice? Unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos estos perseveraban unánimes en oración. Había unidad en ellos. Capítulo 2 versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿qué dice? Unánimes juntos. Hermanos, parece que en este momento no se veía problema, no se veía desunión. Parece que todos están recién comenzando a disfrutar esa armonía, esa relación, esa comunión. Versículo 46 del capítulo 2: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y, ¿qué dice? Sencillez de corazón. Hermano, había ese espíritu, esa condescendencia, había ese entendimiento, ese buen trato entre ellos, había buena armonía. Versículo 47: alabando a Dios, y mire esto, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia, que dice, los que habían de ser salvos. Ahora, ¿puede imaginarse ese espíritu, esa comunión de los primeros días de la iglesia? Sin embargo, dije que una de las cosas más frágiles, tanto en una familia como en la iglesia del Señor, es la armonía. La armonía. Todo está muy bonito ahí en el capítulo 2. Vea conmigo lo que está pasando en el capítulo 6. Capítulo 6. ¿Está conmigo ya? En aquellos días, miren, hermanos, dice la Biblia, como creciera el número de los discípulos, Dios estaba bendiciendo la iglesia. En el capítulo 2, versículo 47 que acabamos de leer, al final del versículo dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Por ahí, entre este capítulo y el capítulo 6, dice que fueron salvos 3,000, dice que fueron salvos 4,000, y la iglesia estaba creciendo. Y el versículo 1 del capítulo 6 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ¿qué pasó? Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Bueno, ya hay contiendas, ya hay murmuración, ya hay gente que está hablando, ya hay gente que se está quejando,
Ya hay gente que está diciendo: a mí no me tratan igual que los tratan a ellos le tienen preferencia, a nosotros no, a ellos les dan más que lo que nos da. Hermanos, esas murmuraciones y esas cositas se dan en la iglesia, hermanos, a todo nivel. Sí, es que él es su preferido. Sí, es que, mire, hasta porque es que a él, solo a él lo pone a dirigir, solo a él lo pone a predicar. Sí, que él es su... Puras niñerías, hermano. ¿Está conmigo? Y lo peor es que eso se está dando muchas veces en creyentes viejos, que usted pensaría que no, pero ahí los ve resentidones, los ve apagadones, los ve molestos. No sacan la molestia, pero están molestos. Hay algo de la armonía que se está quebrando. Todo muy bien en la iglesia de aquel entonces. Y luego tenemos, ahora hermanos, lo que sigue más adelantito, voy a mostrarle que los líderes no somos inmunes a que la armonía se rompa entre nosotros. Por alguna razón, también la armonía se puede romper. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos, que dice, eran desatendidas en la distribución diaria. Dice: mira, nuestras viudas no les están atendiendo, a ellos sí les toman tiempo, le dan hasta 2 y 3 veces 3 raciones, y a nosotros no nos dan. A las viudas, y hermanos, eso quebró la armonía. Los apóstoles tuvieron que hacer algo. Ahí fue donde surgen los diáconos, para servir a las mesas, para ocuparse de esas cosas que estaban dando problemas, que estaban dividiendo la iglesia, que estaban causando esa falta de armonía. Rápido, hermanos, esto comenzó en la iglesia del primer siglo. Es que la armonía es frágil. Usted ve a veces hermanas o hermanos que son uña y mugre. Se llaman, una no puede vivir sin la otra, y cuando usted menos siente, están distanciadas. Ellos ya no son tan amigas como eran, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Y una comienza a echarle la culpa al otro. Es que ella, es que sí se ha puesto, es que yo no sé por qué se puso. Y no, qué buena armonía. Que la armonía es frágil. Si no se logra mantener esa armonía, si no se trabaja esa armonía, si no se trabaja con pinzas esa armonía. Miren, hermanos, todos conocemos el buen trabajo que Pablo y Silas hicieron en el primer viaje misionero. Hubo alguien que fue la causa de la discordia entre Pablo y Bernabé. Y si usted ve la historia de estos dos hombres al principio, cuando Pablo está recién convertido, lo menos que usted hubiera pensado es que un día Pablo y Bernabé hubieran llegado a tener desacuerdos al punto que no podemos ir juntos al viaje misionero. Dos hombres quizás demasiado maduros para tener la posición que tenían y para tomar las decisiones que tomaron. Por un lado, el apóstol Pablo. Conoce la historia. Pablo dijo: no llevamos a Juan Marcos, sobrino de Bernabé. Bernabé dice: Pablo, llevémosle, es patojo, es joven, va a superar eso. Pablo dice: no. Ahora, yo no sé si alguna vez usted se ha puesto de árbitro en ese problema y le ha dado la razón a alguien de los dos. ¿Alguien lo ha hecho? ¿Alguien lo ha hecho? ¿Quién tiene razón? ¿Tuvo razón Pablo o tuvo razón Bernabé? ¿Quién tuvo razón? Fíjese las posiciones fuertes, hermano. Fíjese lo que la madurez hace. Ninguno de los dos se dio. Pablo está seguro, tiene convicciones de lo que está haciendo, y Bernabé tiene las suyas. Ahora, yo creo, hermano, sin temor a equivocarme, que los dos tenían razón. Pablo por su lado tenía razón, Bernabé por su lado tenía razón.
y unido los resultados de los dos, ¿qué salió? ¿Qué salió como resultado? Un creyente maduro, fiel, constante, que aprendió de la dureza de Pablo y aprendió de la misericordia de Bernabé, al punto que un día Pablo necesita a Juan Marcos. Y es interesante, me gusta pensar en esto, hermanos, porque Pablo se puso duro. Dijo, no lo llevamos. Él nos abandonó el primer viaje y no estoy de acuerdo que venga con nosotros. Si ya lo hizo una vez, lo va a hacer otra vez. Así se portó Pablo. Yo no lo llevamos. Ahora ahí está Juan Marcos, sintiendo sintiendo, si usted quiere, el desprecio y la dureza de Pablo. Pero Pablo, ¿por qué tan duro? ¿Por qué no entiende? ¿Por qué no comprende? Y Pablo dice, sí, pero no. Y Bernabé dice, bueno. Ahora, hermanos, lo que me gusta pensar en esto es la actitud de Juan Marcos. Es el corazón que Juan Marcos tenía. Usted sabe lo propenso que somos a molestarnos, a enojarnos, a resentirnos, a amargarnos cuando alguien toma una posición dura para con nosotros. Cuando alguien nos dice, mira, hermano, no puedes venir, no puedes seguir, no puedes hacer. Hay razones para esto. La gran mayoría de cristianos en una iglesia se amargan, se resienten y se van. La gran mayoría. Obviamente Juan Marcos no guardó eso en su corazón. Usted y yo, hermano, ¿qué hubiéramos hecho si un día ese hombre que no nos quiso llevar al viaje misionero, que se portó duro con nosotros, que hasta se dividió con mi tío, un día nos manda a traer porque me necesita en el ministerio, porque le soy útil en el ministerio? Hermano, la verdad, ¿usted qué hubiera hecho? Pablo dijo un día, trae a Juan Marcos porque me es útil. Juan Marcos no es el que no quisiste llevar al segundo viaje misionero, no es el con el que te pusiste duro. Sí, él. Pero ese muchacho creció y no dejó que la buena armonía entre él y Pablo se rompiera. Pero lo que quiero notar, hermanos, es cómo la buena armonía entre Pablo y Bernabé se separó por un tiempo. Pablo se fue por un lado y Bernabé se fue por el otro. Y hubo tal separación. Ahora, usted les ve más adelante trabajando juntos, sirviendo juntos, aunque la relación sufrió. Hermanos, el problema no es que relaciones sufran. El problema es que relaciones se queden dañadas y no haya la capacidad de superar esos daños que se han dado en la relación. Hermano, usted y yo vamos a tener problemas, nos vamos a enojar algún día, vamos a discutir probablemente un día. Ese no es el problema. El problema es superar eso. La cosa es salir adelante y recuperar la armonía. ¿Cuántas armonías, hermano, han estado en el riesgo de perderse a no ser porque hubo madurez y se volvió a esa relación? Quiero que vea Filipenses capítulo 4 versículo 2. Filipenses capítulo 4 versículo 2. Bueno, ya no le leí la cita de Hechos 15:39, ¿verdad? Donde dice la Biblia que hubo tal desacuerdo entre ellos, entre Pablo y Bernabé. Y uno de los contrarios a armonía, en la mañana decíamos que era desacuerdo. Y hubo eso entre Pablo y Bernabé. Ahora quiero que vea Filipenses 4:2. Dice Pablo ahí: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor.
Pablo, hermanos, hay algo que le llamó la atención a Pablo. Hay algo que había en el corazón de Pablo. Hay algo que él sabía de estas hermanas en la iglesia de Filipos. Hay algo que él, mire, dice Pablo más adelante que estas mujeres combatieron juntamente con él en el evangelio. Eran mujeres trabajadoras, eran líderes, eran fieles al Señor. Pero por alguna razón esa armonía se quebró. Y Pablo lo sabe, que esas dos mujeres que un día han tenido buena relación, sirviendo a Dios, combatiendo en el evangelio, siendo de apoyo a Pablo, un día tuvieron desacuerdos. Un día se molestaron, se enojaron, se separaron, dejaron de trabajar juntas. Y cuando Pablo escribe esta carta, dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean ¿Se imagina, hermanos? Esa carta se leía en público. Esa carta no nada más la agarraban los líderes o el líder ahí en Filipos. Esas cartas se leían ante la iglesia. Y ahí están leyendo la carta y llegan al capítulo 4, versículo 2. Llegan a ese punto de la carta. Y leyendo la carta, quien la está leyendo dice: ruego a Evodia y a Síntique. Y ahí están las dos mujeres sentadas. Nada más que una está en aquel extremo, en aquella esquina, y la otra está en esta esquina, ¿no? Pues están separadas, están peleadas. Y leyendo la carta en público, dice: ruego a Evodia y a Síntique. Y todo el mundo la vuelve a ver. Uy, ¿qué le ruega a Evodia y a Síntique? Y hermanos, es muy probable que la iglesia sabía de esa ruptura de la relación entre ellas. Y probablemente no les sorprende leer eso en la carta de Pablo, porque Pablo está procurando restablecer esa relación. Dice que sean de un mismo sentir. Y note eso, hermanos. Cuando la Biblia dice en el Señor, eso significa algo. Eso le da sentido. No nada más le ruega que sean de un mismo sentir, punto. No, dice en el Señor. Porque si algo los cristianos debemos de procurar es ¿en quién? En el Señor. Como hijos que somos de Él. Mira, lo voy a hacer no en mí. Lo voy a hacer no en mi carne. Lo voy a hacer no porque yo quiero. Lo voy a hacer en el Señor. Porque usted sabe, hermano, hay cosas que nos cuesta. Y si por usted y si por mí fuéramos, no lo haríamos. Digo, no sé si solo a mí me pasa eso, pero hay cosas que yo no las haría. Si por mí fuera, no las haría. Ya está pensando: ¿seré yo, maestro? ¿Sabe por qué terminamos haciendo las cosas, hermano? Porque es en el Señor. En el Señor. Porque hay alguien que nos une. Hay alguien a los pies de quien nos unimos, hermano, y es del Señor. ¿Acaso usted y yo no llegamos ahí al mismo punto? ¿Acaso usted y yo no tenemos que vernos las caras ahí a los pies del Señor? Qué fácil se rompe la relación. Los 12 apóstoles que andaban con el Señor. ¿Se acuerda que a veces cuando vino la mamá de dos de ellos pidiendo que sus hijos tuvieran cuello con el Señor y que uno se siente a su derecha y el otro se siente a su izquierda? Ay, hermano, dice la Biblia, cuando los 10 oyeron esto, ¿qué dice? Se enojaron contra los 2 hermanos. Y es probable que llegaron a reclamar, los 12, un grupo tan pequeño. ¿Se da cuenta qué frágil la armonía? Aún en ese grupo tan íntimo del Señor, que son enseñados cada día, aprenden cada día. Ahí aparecen 2 haciendo lo posible porque la armonía se rompa. Y los otros 10 saben eso. Y la Biblia no esconde cuando dice se enojaron contra los 2 hermanos. Y quién sabe qué fueron a decirles, ¿no? ¿Y ustedes qué se creen?
¿Por qué están buscando los mejores lugares? ¿Por qué están buscando las mejores posiciones? Hermano, quiero terminar con esto. Le dije que iban a ser 15 minutos, ¿verdad? Van 10. Hermanos, cuando hay buena armonía en la familia, porque hay buenos tiempos en la familia, todo va muy bonito, hay muy buena relación, nadie anda de mal humor, nadie pelea, nadie alega, nadie reclama. En la iglesia, qué bonito, de vez en cuando se oye decir que el hermano habló y que el hermano mira, hay muchas cosas que yo escucho que me hago el loco, hermanos. Ya no le pongo atención. Porque a propósito, le voy a decir esto, hermanos. A veces he oído rumores, he oído comentarios, me han dado quejas de que fulano con sutano, que mire, que pasó esto, que se alegaron, que se discutieron, que se ofendieron, y al siguiente culto los veo contentos. Por lo menos los veo hablando. ¿Y qué si yo me la agarro? Eso es puros niños. Hermano, qué lástima los padres que se pelean porque sus hijos se pelearon. Sus hijitos chiquitos se pelearon, se quitaron el carrito, se golpearon, le dio en la cabeza al otro, y ahí están los papás bravos y peleándose. Y al rato los niños, ¿qué están haciendo? Jugando de lo más lindo, ¿no? Y los viejos peleados. Hermanos, le voy a decir esto: cuando hay buena armonía en la familia y en la iglesia, deberíamos ponerle algunos rotulitos. El primer rotulito debería decir frágil. Esa armonía que ahorita tenemos, es bien probable que si no pensamos, si no nos contenemos, si no guardamos la posición, si no somos humildes, hermano, a los 10 minutos esa armonía está acabada. Se quebró toda, se hizo pedazos. Acabamos de estarnos riendo, ¿no es cierto? Estábamos riéndonos, estábamos bromeando, estábamos haciendo chistes, y en 10 minutos la armonía está hecha pedazos. Así es. ¿A alguien le pasó eso hoy? ¿Alguien estuvo pendiente? ¿Alguien perdió la armonía hoy en la tarde? ¿Sí la perdieron? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No le dieron de comer a tiempo? ¿Se quemó el almuerzo? ¿Le llevaron a comer donde no quería comer? ¿Le gritaron? ¿Qué pasó? ¿Alguien perdió la armonía esta tarde? Sí, sí. Qué lástima. Ahora, hermanos, póngale un rotulito. Cuando la armonía está buena, póngale frágil. Póngale otro rotulito: manéjese con cuidado. Ande en puntitas. No respire profundo. Tenga cuidado con lo que dice. Y mejor si no abrimos la boca. Porque muchos de nosotros, hermano, abrimos la boca para regarla. ¿No es cierto? Y yo sí. A veces abro la boca y la riego. Dije algo que no debía decir. Y a veces uno tiene que decir: era broma, hombre, era chiste, agarrar la onda. Tenga cuidado con lo que dice. Cuando hay buena armonía, hermanos, cuide sus miradas. Porque acuérdense que hasta una mirada no bien hecha le da mucho que pensar a los demás. Cuide sus comentarios. Cuide sus comentarios. No hable sin pensar. ¿Alguna vez, hermano, usted le ha regado por eso? Por hablar sin pensar, por no pensar lo que iba a decir. Le voy a decir algo, hermanos. Hay gente que se siente orgullosa de ser como es. Yo soy así. Si tengo que decir algo, lo digo.
no debería de ufanarse de eso. ¿Usted sabe que esa forma de ser le puede echar a perder amigos? Esa forma de ser puede romper relaciones y armonía. Y hermanos, no es debilidad no tener valor de decir las cosas como son. No es debilidad. Es sabiduría no decirlas en el momento menos adecuado. Y es sabiduría decirlas en el momento apropiado, en las condiciones adecuadas. Pero todos fallamos, hermano. Y yo no sé, ¿será una buena cualidad decir las cosas como sea? Llevársela de que yo digo lo que siento y pienso y yo lo digo y ya. Eso no es muy sabio, hermano. Eso no es muy sabio. Cuide sus comentarios, cuide sus actitudes. Cuide sus actitudes, porque malas actitudes echan a perder buena armonía. Tenga cuidado con otras relaciones. Y esto no precisamente pasa entre parejas, y que yo como esposo y mi esposa, yo debo tener cuidado con otras relaciones. Eso es cierto. Pero hermanos, a veces tenemos buena relación con un hermano, somos bien amigos, y luego cuando me ve con otro amigo, teniendo buena amistad con el otro comienza a tener celo. Ahora, esto se da más en las mujeres también. Yo no sé por qué llevan las de perder. Las hermanas andan así, pero andan así. Y luego ven a la con quien andan así, la ven con otra que anda así, ya están celosas. Ya tienen problemas. Ya hay algo que se está rompiendo. Hermanos, tenga cuidado con otras relaciones. Los celos arruinan la armonía. Los celos rompen esa buena relación. Y finalmente, 2 versículos. 2 Corintios 13:11. Dice Pablo: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. 2 Corintios 13:11. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Y 1 de Pedro capítulo 3 versículo 8. 1 de Pedro capítulo 3 versículo 8. Dice la Biblia: finalmente, sed todos de un mismo, que dice, sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, ¿qué dice? Amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Esos son consejos de la Biblia, hermanos, con el fin de que mantengamos la armonía. Que Dios nos ayude, que su palabra sea para nosotros edificante, sus consejos, hermano, sean buenos al punto de que cuando sabemos que las cosas no van bien y hay una relación, una armonía que está por romperse, hermano, si no se la aguanta, cierre los ojos, cierre la boca y ore. Dios: Señor, estoy para explotar, estoy para decir lo que no quiero decir. Señor, ciérrame la boca. Que el Señor puede ayudarnos, hermano. El Señor puede ayudar. Es buscando obedecer su palabra. Dios: Señor, ayúdame a aplicar esos principios para que las cosas caminen bien. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En armonía. Busquemos eso, hermanos. Busquemos esa armonía. Y decir esta mañana: si usted sabe que la cosa no anda bien con alguien, tenga valor, sea humilde, busque arreglar esas cosas.
Hágalo como cristiano, como cristiana. Y sí, hermano, pero es que usted, no, bueno, ore pues, ore al Señor. Y Dios le va a dar la sabiduría, la gracia, el poder de poder hacerlo. Vamos a inclinar nuestro rostro, ir al Señor. Padre, gracias esta noche por tu palabra.